Imagina una ciudad hecha completamente de oro, escondida en lo más profundo de las selvas inexploradas de Sudamérica. ¿Podría ser real? Durante siglos, la leyenda de El Dorado ha capturado la imaginación de exploradores, aventureros y reyes, impulsándolos a arriesgarlo todo en su búsqueda. Pero ¿qué hay detrás de este mito que parece desafiar la historia misma? ¿Es solo un cuento inventado para alimentar la codicia? ¿O podría existir un grano de verdad en esta fascinante narrativa? Desde rituales secretos en lagos sagrados hasta expediciones épicas que terminaron en tragedias, El Dorado no es solo una leyenda, es un símbolo de la ambición humana llevada al extremo. Acompáñanos en este viaje donde desentrañaremos los misterios, exploraremos las historias detrás de las búsquedas más desesperadas y finalmente trataremos de responder a la pregunta: ¿El Dorado es un mito o una ciudad perdida que espera ser encontrada? En este video, exploraremos cómo esta enigmática leyenda nació de las tradiciones indígenas, cómo la obsesión por encontrarla cambió el curso de la historia y qué nos dice sobre los límites de la ambición humana. Prepárate, porque lo que descubrirás podría cambiar tu perspectiva sobre uno de los misterios más duraderos del mundo. La leyenda de El Dorado no nació en la imaginación de los conquistadores europeos, sino en los rituales sagrados de un pueblo indígena que habitaba las montañas y llanuras de la actual Colombia, los muiscas. Para ellos, el oro no era un símbolo de riqueza material, sino un puente espiritual hacia lo divino. Fue esta conexión lo que dio origen a uno de los mitos más fascinantes de la humanidad. En el corazón de esta historia está el lago Guatavita, un lugar sagrado para los muiscas. Según la tradición, cada nuevo gobernante, conocido como el Zipa, debía realizar un ritual impresionante para honrar a los dioses. En este ceremonial, el líder era cubierto de polvo de oro de pies a cabeza y, acompañado por sacerdotes y guerreros, se embarcaba en una balsa hacia el centro del lago. Allí, ofrecía ofrendas de oro y esmeraldas, sumergiéndose en las aguas para purificarse. Este acto simbólico marcaba el inicio de su mandato, sellado bajo la bendición divina. Cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI, quedaron fascinados por las historias que los indígenas contaban sobre este ritual. Pero en lugar de comprender su profundo significado espiritual, lo interpretaron como la prueba de una ciudad perdida rebosante de riquezas inimaginables. Así nació el mito de El Dorado, no como un lugar real, sino como una visión alimentada por la codicia y la incomprensión cultural. Sin embargo, lo que los españoles ignoraban era que para los muiscas, el oro no era más que un instrumento sagrado, una ofrenda a los dioses, y no un tesoro que acumular. Esta diferencia en la percepción del valor del oro marcó el inicio de una búsqueda insaciable que costaría vidas, recursos y siglos de esfuerzo. La conexión entre el ritual del hombre dorado y las historias de riqueza infinita no tardó en extenderse por todo el continente. Los rumores viajaron rápido, transformando un acto espiritual en un mito global que desató una de las mayores cacerías de tesoros de la historia. Pero esto era solo el principio. Mientras los europeos interpretaban el ritual de los muiscas como un mapa hacia un tesoro incalculable, las primeras expediciones hacia la mítica ciudad marcaron el comienzo de un capítulo lleno de aventuras, tragedias y obsesión. Con el eco del mito de El Dorado resonando en sus oídos, los conquistadores españoles no tardaron en embarcarse en las primeras expediciones. Entre ellos, nombres como Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Francisco de Orellana se destacaron como figuras clave en esta búsqueda frenética. Sin embargo, más que riqueza, lo que encontraron fue un continente vasto, inhóspito y lleno de peligros inimaginables. La primera gran expedición, liderada por Jiménez de Quesada en 1537, partió de Santa Marta, en la costa norte de Colombia. A medida que su grupo avanzaba hacia el interior, enfrentaron desafíos brutales, enfermedades tropicales, hambre, ataques de tribus locales y terrenos casi imposibles de atravesar. Aunque lograron llegar al corazón del territorio muisca y capturar su capital, Bacatá, la actual Bogotá, no encontraron la ciudad dorada que buscaban. Aún así, este fracaso no detuvo la obsesión. Poco después, Sebastián de Belalcázar, quien venía del sur tras conquistar Quito, y Nicolás de Federman desde el este, se unieron a Jiménez de Quesada
en una inesperada confrontación en las llanuras de los Andes. Cada uno había seguido rumores distintos que prometían llevarlos al mismo lugar, El Dorado. Esta reunión improvisada fue un testimonio de cómo el mito había capturado la imaginación de múltiples expediciones, cada una guiada por relatos contradictorios. Quizás la más legendaria de todas las expediciones fue la de Francisco de Orellana en 1541. Partiendo junto a Gonzalo Pizarro desde Quito, el objetivo inicial era encontrar riquezas en la selva amazónica. Pero la misión rápidamente se convirtió en una lucha por la supervivencia. En su desesperación, Orellana decidió seguir el curso del río Amazonas, convirtiéndose en el primer europeo en recorrerlo por completo. Aunque su travesía fue una hazaña impresionante, la ciudad dorada seguía siendo un sueño esquivo. Estas primeras expediciones no solo fueron marcadas por la ambición, sino también por un profundo desconocimiento del territorio y de las culturas indígenas. Los europeos interpretaban cualquier señal de riqueza como una pista hacia El Dorado, sin comprender que la mayoría de las tribus consideraban el oro como un objeto espiritual, y no como un símbolo de acumulación material. El precio de estas expediciones fue alto. Miles de hombres murieron en las selvas y montañas, víctimas de enfermedades, hambre y enfrentamientos. A pesar de esto, el mito no perdió fuerza. Al contrario, las historias de quienes regresaban con vida, aunque fueran relatos llenos de exageraciones, avivaron aún más la llama de la obsesión por encontrar El Dorado. Mientras los exploradores enfrentaban las adversidades del Nuevo Mundo, los ecos del mito de El Dorado se expandieron más allá de las fronteras españolas, atrayendo la atención de otras potencias europeas y marcando el inicio de una era de competencia global por el descubrimiento de la legendaria ciudad. Mientras los exploradores españoles relataban sus encuentros con selvas impenetrables, lagos sagrados y tribus misteriosas, el mito de El Dorado se propagaba rápidamente por toda Europa. Las historias, cargadas de dramatismo y misterio, llegaron a oídos de otros reinos que vieron en este relato una oportunidad no solo de riquezas, sino de prestigio y dominación en el Nuevo Mundo. En este contexto, el mito comenzó a transformarse. Ya no se trataba solo de un hombre dorado o de un ritual indígena, sino de una ciudad perdida, un paraíso lleno de tesoros inimaginables. Poetas, cronistas y pintores europeos añadieron sus propias interpretaciones, creando un relato cada vez más fantástico. El Dorado se convirtió en un símbolo de esperanza, una promesa de gloria en una época donde las naciones competían por expandir sus imperios. El impacto cultural del mito fue tan profundo que inspiró no solo expediciones, sino también tratados filosóficos y obras literarias. Una de las historias más conocidas fue la de Sir Walter Raleigh, un corsario y explorador inglés que emprendió su propia búsqueda de El Dorado a finales del siglo XVI. Convencido de que la ciudad estaba ubicada cerca del río Orinoco, en la actual Venezuela, Raleigh organizó 2 expediciones, enfrentando numerosos desafíos en el camino. Aunque Raleigh nunca encontró la ciudad dorada, sus descripciones de la región amazónica llenaron los salones de Europa con imágenes de un mundo exótico y lleno de riquezas. Estas historias, aunque basadas en gran parte en exageraciones, consolidaron aún más la obsesión europea por El Dorado y aseguraron su lugar como uno de los mitos más perdurables de la historia. Además, el mito de El Dorado no solo capturó la imaginación de exploradores y monarcas, sino también de los mercaderes y financistas que veían en estas expediciones una oportunidad para acumular fortunas. En este sentido, la leyenda contribuyó a la aceleración de la colonización de América del Sur, pues muchas expediciones financiadas bajo la promesa de encontrar El Dorado terminaron abriendo rutas comerciales y estableciendo nuevos asentamientos. Sin embargo, detrás de esta expansión del mito también se escondía una dura realidad: la explotación de los pueblos indígenas. Las narrativas europeas romantizaban la búsqueda de la ciudad dorada, pero en las Américas esto se traducía en la destrucción de culturas enteras y la esclavización de sus habitantes en nombre de una riqueza que nunca se materializó. A medida que el mito de El Dorado seguía ganando fuerza en Europa, las expediciones se volvieron cada vez más arriesgadas y ambiciosas. Pero podría ser que la obsesión por encontrar esta ciudad dorada ocultara un significado mucho más profundo, uno que trascendiera la codicia y el poder.
La obsesión por El Dorado no solo estuvo alimentada por la ambición material, sino también por un profundo anhelo humano de encontrar un paraíso perdido, un lugar que simbolizara algo más grande que el oro físico. Para los conquistadores europeos, El Dorado representaba una utopía inalcanzable, pero para las culturas indígenas, el oro tenía un significado completamente diferente, cargado de espiritualidad y conexión con lo divino. En muchas tradiciones indígenas, el oro no era una representación de riqueza material, sino un símbolo de la energía del sol, la vida y la armonía con la naturaleza. Los rituales como el que supuestamente originó el mito de El Dorado, donde un líder cubierto de polvo dorado ofrecía tributos en un lago sagrado, no eran actos de acumulación, sino ceremonias de comunión con lo divino. Estos rituales reflejaban una cosmovisión donde el oro era un medio para honrar a los dioses, no para acumular poder terrenal. Este contraste de valores fue uno de los factores clave detrás del choque cultural entre europeos e indígenas. Mientras los conquistadores veían el oro como el máximo trofeo de su conquista, los pueblos originarios lo consideraban sagrado, y su extracción indiscriminada era vista como una profanación de la tierra. Esta incomprensión mutua alimentó los conflictos y la destrucción que marcaron la búsqueda de El Dorado. Sin embargo, la verdadera pregunta que surge es: ¿existió realmente El Dorado o fue siempre una metáfora? Algunos historiadores creen que la leyenda nunca tuvo una base real y que fue una construcción simbólica creada por los relatos distorsionados de exploradores y cronistas. Otros sostienen que El Dorado no era un lugar físico, sino una idea que reflejaba el anhelo humano de encontrar un estado de perfección, una sociedad ideal donde la riqueza espiritual y material coexistieran en equilibrio. En este sentido, El Dorado podría interpretarse como un espejo de las aspiraciones humanas. Para los europeos, era un símbolo de poder y conquista. Para los indígenas, un reflejo de su relación con la naturaleza y lo sagrado. Y para la posteridad, se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la codicia y la explotación desenfrenada. Las búsquedas interminables de El Dorado, a pesar de sus fracasos, nos dejan una lección crucial. A menudo, la verdadera riqueza no está en lo que buscamos fuera de nosotros, sino en cómo entendemos y valoramos lo que ya tenemos. Esta reflexión resuena en un mundo contemporáneo, donde la explotación de recursos naturales sigue siendo un tema de debate global. A medida que la leyenda de El Dorado evolucionaba y adquiría nuevos significados, se produjeron hallazgos arqueológicos sorprendentes que arrojaron luz sobre las culturas que dieron origen al mito. Pero, ¿qué nos dicen estos descubrimientos sobre las verdades enterradas en el tiempo? A pesar de los numerosos fracasos en la búsqueda de El Dorado, las expediciones españolas y otros exploradores trajeron consigo descubrimientos fascinantes que revelaron una rica historia de civilizaciones avanzadas en América del Sur. Aunque no encontraron la ciudad dorada que esperaban, sí desenterraron restos de culturas asombrosas que dejaron huellas profundas en el continente. Uno de los descubrimientos más emblemáticos fue el de las grandes civilizaciones precolombinas que habitaron los Andes y la región amazónica, como los incas y los muiscas. Los registros arqueológicos demuestran que estas civilizaciones poseían una compleja organización social, estructuras políticas sofisticadas y, por supuesto, una relación especial con el oro. Sin embargo, en lugar de ser un símbolo de acumulación material, el oro era utilizado en rituales religiosos, en la confección de objetos sagrados y en la representación de divinidades. En la región de los muiscas, por ejemplo, se descubrió una ceremonia conocida como el ritual de la guatavita, que involucraba el uso de oro en ofrendas religiosas. Según los relatos, el líder muisca, conocido como el Zipa, se sumergía en el lago de Guatavita cubierto de polvo de oro, como una representación de su conexión con el sol y los dioses. Aunque esta práctica ha sido a menudo citada como la base del mito de El Dorado, los arqueólogos han encontrado evidencia que sugiere que estos rituales no estaban dirigidos a la creación de una ciudad de oro, sino que eran actos espirituales destinados a asegurar la prosperidad de la tribu. En las últimas décadas, exploraciones arqueológicas en la selva amazónica han revelado aún más sobre las civilizaciones precolombinas y su relación con el oro. En 2016, se descubrió en la región del Amazonas una red de ciudades y estructuras complejas construidas por las culturas de la cuenca del río Xingu. Aunque no se trata de El Dorado,
Estos hallazgos han hecho replantear la idea de una civilización avanzada en el corazón de la selva, una que pudo haber sido ignorada o malinterpretada por los colonizadores. Estos descubrimientos han abierto un nuevo capítulo en el entendimiento de las culturas indígenas y han desafiado la visión simplista de que solo las civilizaciones europeas tenían el monopolio de la alta cultura. Además, han revelado la complejidad de las sociedades precolombinas y su relación simbólica con el oro, dejando claro que el oro en América no solo tenía un valor material, sino un profundo significado espiritual. Sin embargo, a pesar de estos avances, la idea de El Dorado sigue siendo una parte fundamental de nuestra cultura colectiva. La fascinación por la ciudad perdida sigue viva, y las búsquedas de El Dorado, aunque raras, continúan alimentando la imaginación popular. Cada nuevo descubrimiento arqueológico añade capas de misterio y revelación a la leyenda, y al mismo tiempo nos recuerda que la verdadera riqueza de estas culturas no reside en el oro, sino en la sabiduría que dejaron atrás. Mientras los descubrimientos arqueológicos continúan revelando más sobre las culturas que inspiraron la leyenda de El Dorado, también surgen nuevas preguntas sobre el significado del mito en la era moderna. ¿Es El Dorado una advertencia sobre la codicia humana o una metáfora de los anhelos de la humanidad? A lo largo de los siglos, la leyenda de El Dorado ha trascendido la historia para convertirse en un ícono de la cultura popular. Desde las primeras crónicas de exploradores hasta las películas y novelas contemporáneas, el mito sigue vivo, siendo reinterpretado una y otra vez por generaciones. Esta perenne fascinación por El Dorado no solo refleja el deseo humano de encontrar la riqueza material, sino también un anhelo más profundo por descubrir lo inalcanzable. Uno de los aspectos más intrigantes de la leyenda es su capacidad para adaptarse a diferentes contextos culturales. En la época colonial, El Dorado era visto como un símbolo de poder y victoria, un lugar donde los conquistadores podían reclamar la gloria de la corona española. Sin embargo, con el paso del tiempo, la narrativa de la ciudad perdida ha evolucionado, adquiriendo nuevas dimensiones y significados que trascienden la mera búsqueda de oro. Hoy en día, El Dorado sigue siendo un tema recurrente en la literatura, el cine y otros medios de comunicación. Películas como La ciudad perdida y Indiana Jones y La última cruzada han popularizado la idea de un lugar secreto, repleto de riquezas inexploradas, en el corazón de la jungla o en lo profundo de las montañas. Estas historias no solo buscan captar la atención del público con la promesa de un gran tesoro, sino que también exploran la condición humana, el deseo insaciable de obtener lo que parece estar más allá de nuestro alcance. Pero El Dorado en la cultura popular también representa algo más que un simple tesoro material. En muchas representaciones modernas, la ciudad dorada es vista como un símbolo del fracaso o la decepción. En lugar de encontrar la riqueza prometida, los personajes suelen enfrentarse a desilusiones, peligros o incluso la muerte. De esta manera, El Dorado se ha transformado en una metáfora de la búsqueda incesante de algo que tal vez nunca podamos alcanzar, pero que sigue motivando a la humanidad a seguir adelante. Este giro en la narrativa refleja cómo, en la sociedad contemporánea, la verdadera riqueza de El Dorado ya no es el oro, sino la lección que nos deja. La búsqueda constante de lo inalcanzable puede llevarnos a una vida de insatisfacción, mientras que la verdadera riqueza está en el proceso y no en el destino. En un mundo donde la acumulación de riqueza material sigue siendo un objetivo central, el mito de El Dorado se convierte en un recordatorio de los peligros de perseguir únicamente el oro y las consecuencias de ignorar lo que realmente importa: la conexión humana, el conocimiento y el bienestar. Además, El Dorado también ha sido objeto de teorías de conspiración y misterio. Algunos creen que la ciudad dorada es una metáfora de un conocimiento secreto, oculto por las élites durante siglos. En este contexto, El Dorado se convierte en un símbolo de la sabiduría perdida, un lugar donde los antiguos secretos del mundo podrían haber sido preservados. Esta versión del mito se entrelaza con la noción de sociedades secretas y conocimiento esotérico, donde la riqueza no es solo material, sino espiritual. Algunos incluso sostienen que los viajes de exploración no solo buscaban riquezas, sino la posesión de un conocimiento ancestral que podría cambiar el curso de la historia. En este sentido, El Dorado sería el punto culminante de una búsqueda filosófica más que física.
El oro, como símbolo de iluminación y poder, representaría el acceso a un saber perdido que ha sido cuidadosamente resguardado por generaciones. El mito de El Dorado, con sus múltiples interpretaciones y su fascinación perdurable, ha dejado una marca indeleble en la cultura popular y sigue influyendo en nuestra visión del mundo. Pero al final, ¿cuál es el verdadero significado de esta leyenda? ¿Y qué podemos aprender de ella en la actualidad? Al llegar al final de nuestro viaje, es inevitable preguntarse: ¿es El Dorado solo un mito sin fundamento, una fábula construida por la codicia y el deseo humano de lo inalcanzable? ¿O por el contrario, es una lección profunda sobre la naturaleza humana, la ambición y la verdadera riqueza que reside en lo intangible? Después de explorar la historia, los descubrimientos y las interpretaciones modernas, parece que El Dorado es mucho más que una simple ciudad perdida en algún rincón del mundo. Para muchos, la búsqueda de El Dorado se convirtió en una metáfora de la búsqueda humana por alcanzar algo más allá de lo que se tiene. El oro, la riqueza material, la gloria y el poder eran solo símbolos de un deseo más profundo: encontrar la verdadera satisfacción, el sentido de la vida o incluso la iluminación espiritual. El hecho de que tantas expediciones fallaran y que la ciudad nunca fuera hallada solo refuerza la idea de que el verdadero objetivo de esta búsqueda no era el oro, sino lo que el oro representaba: la realización personal, el crecimiento espiritual y la trascendencia. Lo más fascinante de El Dorado es que, aunque nunca haya sido encontrado, su influencia perdura. A lo largo de la historia, ha sido fuente de inspiración para numerosos exploradores, artistas, escritores y cineastas. Cada uno ha proyectado en El Dorado sus propios sueños y deseos, adaptando la leyenda a las circunstancias de su tiempo. Así, El Dorado se convierte en un espejo que refleja las aspiraciones humanas, desde las más materialistas hasta las más espirituales. Esta capacidad del mito para adaptarse y evolucionar con el tiempo demuestra que, aunque el oro nunca se haya hallado, la idea de El Dorado sigue siendo relevante en nuestras vidas. En la actualidad, muchos siguen buscando su propio El Dorado, ya sea en la forma de éxito profesional, poder, fama o riqueza. Sin embargo, la lección que esta leyenda parece enseñarnos es que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que somos. Las historias de los conquistadores españoles y las expediciones fallidas revelan que, a pesar de haber cruzado océanos, escalado montañas y enfrentado innumerables desafíos, lo que realmente importa no es el destino final, sino el viaje en sí mismo. Las lecciones aprendidas, los desafíos superados y las personas que conocemos en el camino. Es por eso que El Dorado no es solo un mito del pasado, sino un espejo de nuestra propia humanidad. Al final, la ciudad dorada puede ser vista como un símbolo de nuestras propias búsquedas y aspiraciones. Un recordatorio de que, mientras nos aventuramos en busca de algo que creemos que nos hará completos, tal vez ya poseemos todo lo que necesitamos para ser verdaderamente ricos. La capacidad de soñar, de aprender, de crecer. El Dorado nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en nuestras vidas. ¿Estamos persiguiendo una ciudad dorada material o estamos buscando algo más profundo, más significativo? La leyenda nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos si, en realidad, lo que buscamos ya está en nosotros. Tal vez, como los conquistadores, pasemos toda nuestra vida en la búsqueda de algo que creemos que necesitamos para ser felices, solo para descubrir que el verdadero tesoro está en el viaje, no en el destino. Transición final. ¿Y ahora, qué piensas tú sobre la leyenda de El Dorado? ¿Es simplemente un mito o tiene algo más que enseñarnos? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este viaje con otros que también estén en la búsqueda de algo más grande.